¿En qué nos quedamos en la ocasión anterior? ¿De qué estamos platicando? Acerca de por qué los hombres requerían, ¿no?, de gobernantes, ¿no? Y que de Nimrod había sido el primero de los hombres importantes, ¿no?, que había tenido un dominio sobre cierta región. Ajá. Y que por sus características como cazador, bueno, pues pudiéramos deducir o entender que influyó en cierto grupo de personas y empezaron a desarrollar, pudiéramos decir, una civilización. Porque también platicamos que aquel que se sigue, aquel que tiene características de rey, aquel que tiene características de gobernador, aquel que tiene características de soberano, es porque posee cualidades, posee una autoridad, posee ciertas cualidades que lo ponen por encima de los demás. Entonces, pues Nimrod pudiéramos entender que tenía cualidades de fuerza física y de inteligencia, ¿no? Y bueno, si hoy en día las personas con porte, las personas con un tono de voz fuerte, las personas seguras de sí mismas, son capaces de influir sobre un grupo de individuos. Pero también estamos nosotros platicando, platicamos que eso se dio en la región de Uruk, en lo que es la antigua Mesopotamia, en el sur de la antigua Mesopotamia. Y para confirmarlo, pues leímos lo que fue Génesis 10, 1 al 11. Que Génesis 10 del 1 al 11 dice: y aquí viene la genealogía de los hijos de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Y bueno, ahí nos marca de dónde surge Nimrod y qué ciudades fue las que él fundó. Nínive, que es una de las más conocidas, así como Calar, Rehoboth, Ir. Y continuando sobre nuestro tema, viene una pregunta, pues, general. ¿Es necesario que tengamos quien nos gobierne? ¿Es necesario que tengas quien te diga qué hacer y qué no hacer? No se te escucha, Polita. Abre tu micrófono. Ok, bueno, no se te escuchó, Polita. Es que tu micrófono está cerrado. Bueno, desde que enunciaste tú que ahí en el Génesis decía, ¿no?, que el Señor no le dio potestad al hombre, ¿no?, sobre la tierra, pues evidentemente, ¿no?, tenía que existir algún orden, ¿no? Y hoy lo vemos, ¿no?, también en estas sociedades no tan complejas, ¿no? Precisamente por eso los gobiernos surgen en el mundo con motivo, ¿no?, de organizar a la sociedad, ¿sí? Así Entonces, es. porque si no, ¿quién iba a establecer el derecho de uno, ¿no?, y de otro, ¿no? Tan solo aquí, pues en México advertimos, ¿no?, que hay 3 clases de poderes, ¿no?, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿sí? Así es. Se supondría que todos los seres humanos tenemos el entendimiento y de comprender lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero lamentablemente hay seres humanos que abusan
de otros seres humanos. Y las relaciones interpersonales son complicadas. Las relaciones sociales son complicadas. Las relaciones humanas son muy complicadas. Que hubo una ciudad muy grande y hubo un rey que, que en su nombre se estableció un código que establecía también ciertos lineamientos y efectivamente, como mencionó nuestra hermana Mercedes, ese código y esos lineamientos regulan las actividades humanas, que es el código de Hammurabi. Pero el ejemplo que nosotros tenemos para hacer lo correcto definitivamente es a partir del Señor Jesucristo, que Él también tiene las características de un líder ejemplar. Ahora bien, todos nosotros tenemos ciertas características que nos hacen líderes en base al área de conocimiento que tenemos. ¿Sí? Por ejemplo, el carpintero, ¿sí?, tiene la habilidad y la inteligencia y la destreza, y si se necesita hacer algo en grupo, pues ese carpintero maestro es el que tomaría la batuta de líder para instruir a los demás en el trabajo que se va a hacer. Entonces, realmente sí se necesita una guía para un grupo de personas para crear algo productivo y fructífero para el resto de un grupo. Y bueno, por ahí pueden checar en sus teléfonos las características y las diferencias de un líder y un jefe. Digo, ahorita nos detendremos a leerlo, pero por cuestiones de tiempo lo van a tener que leer con calma en sus casas. Las características de un líder. Y de ahí, bueno, también nosotros debemos tener cuidado y analizar y observar nuestros líderes. ¿Por qué razón? Porque hay un pasaje ahí en Isaías 3:12, si lo pueden leer, por favor. ¿Qué dice Isaías 3:12? $3.12. Ajá, por favor. Ay, Isaías 3:12. A ver, Leo, en cuanto a mi pueblo, los que le asignan sus tareas están tratando severamente y meras mujeres realmente gobiernan sobre él. Oh pueblo mío, los que te van guiando te están haciendo andar errante y el camino de tus sendas han confundido. Entonces, aquí, ojo, no es porque sea una mujer la que nos estuviera gobernando en ese momento o dirigiendo en ese momento. E iniciar observaciones, tener cuidado, observar a quien te dirige. Prácticamente, básicamente es como no dejarse engañar, no dejarse emocionar por lo que te digan. ¿Sí?
que las cosas que se dicen, se comentan, se instruyen, te comparten, no sean cosas que te emocionen simplemente y por la emoción hagas tal cual te están diciendo las cosas. ¿Por qué? Porque también debes tener el criterio y la inteligencia y la sabiduría, ¿sí? Y saber observar en lo que están haciendo. Por eso yo les decía desde el estudio anterior, no nos emocionemos con esa situación, con esta división que se ha estado manejando, porque realmente no sabemos en qué grado esto sea un juego y estén jugando con el cerebro de las personas. Entonces, todos nosotros, sí, participar, porque es nuestra obligación como ciudadanos, pero también ser muy analíticos, ser observadores, tener un juicio, tener un criterio. Cuando se pone a pelear un bando con otro bando, la cosa ya no pinta bien. Y acuérdense que hay un viejo dicho que dice, divide y vencerás. ¿Para qué dividir? ¿Con qué fin? ¿Sí? Si es un mismo pueblo. Entonces, aquí debemos tener cuidado. Y estas palabras, aunque en su momento fue para el pueblo hebreo, fíjense que todavía son actuales para todos nosotros como sociedad. Vean también, porque además esto viene del 1 de Samuel 8, del 1 al 22. Samuel 8, del 1 al 22. ¿Qué quieres que se lea todo o por partes? Una persona que lo lea todo, sí, por economía de tiempo, por favor. Y aconteció después de eso que David procedió a derribar a los filisteos y a sojuzgarlos. Y David logró tomar a Metag-gama de mano de los filisteos y pasó a derribar a los moabitas y a medirlos con un cordel, haciéndolos acostarse sobre la tierra. ¿Sí está bien? ¿Estoy bien? ¿Qué era? ¿Primera de Samuel? 8. Ah, primera. Ya me equivoqué. Sorry, pues estaba yo leyendo. Bueno, primera de Samuel 8, ¿verdad? Y aconteció que luego que Samuel había envejecido, hizo nombramiento de sus hijos como jueces para Israel. Ahora bien, el nombre de su hijo primogénito llegó a ser Joel y el nombre de su segundo, Abías. Ellos estaban juzgando en Beer-Seba, y sus hijos no anduvieron en los caminos de él, antes bien se inclinaban a seguir tras ganancia injusta y aceptaban sobornos y pervertían el juicio. Con el tiempo se juntaron todos los ancianos de Israel y vinieron a Samuel a Ramá y le dijeron, mira, tú mismo te has hecho viejo, pero tus propios hijos no han andado en tus caminos. Ahora bien, nómbranos a un rey que nos juzgue. Sí, como todas las naciones. Pero fue mala la cosa a los ojos de Samuel, puesto que habían dicho, sí, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel se puso a orar a Jehová. Entonces Jehová le dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han rechazado, sino que es a mí a quien han rechazado de ser rey sobre ellos, de acuerdo con todas sus obras que ellos han hecho desde el día que los subí de Egipto hasta el día al seguir dejándome y sirviendo a otros dioses, así te están haciendo también a ti. Y ahora escucha su voz. Solo esto, que debes advertirles solemnemente y tienes que informarles del debido derecho del rey que reinará sobre ellos. De modo que Samuel le dijo
todas las palabras de Jehová al pueblo que estaba pidiéndole un rey. Y procedió a decir: este llegará a ser el debido derecho del rey que reinará sobre ustedes. A los hijos de ustedes los tomará y los pondrá como suyos en sus carros y entre sus nombres de a caballo, y algunos tendrán que correr delante de sus carros y nombrar para sí jefes sobre millares y jefes sobre cincuentenas, y algunos para hacer su trabajo de arar y para cegar sus cosechas y para hacer sus instrumentos de guerra y los instrumentos de sus carros. Y a las hijas de ustedes las tomará para mezcladoras de ungüento y cocineras y panaderas, y los campos de ustedes y sus viñas y sus olivares, los mejores los tomará y realmente se los dará a los siervos de él. Y de las sementeras y de las viñas de ustedes tomará el 10, y ciertamente se los dará a los oficiales de su corte y a sus siervos, y a los siervos y a las siervas de ustedes y a sus mejores manadas, y sus asnos los tomará y los tendrá que usar para su trabajo. De los rebaños de ustedes tomará el 10, y ustedes mismos llegarán a ser de él como siervos. Y ciertamente clamarán ustedes en aquel día a causa de su rey, que ustedes se han escogido, pero Jehová no les contestará en aquel día. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar la voz de Samuel y dijo: no, sino que un rey es lo que llegará a haber sobre nosotros. Y tenemos que llegar a ser nosotros también como todas las naciones. Y nuestro rey tiene que juzgarnos y salir delante de nosotros y pelear nuestras batallas. Y Samuel dio audiencia a todas las palabras del pueblo. Entonces las habló a oídos de Jehová. Y Jehová procedió a decirle a Samuel: escucha su voz, y tienes que hacer que les reine un rey. Por consiguiente, Samuel dijo a los hombres de Israel: váyase cada uno a su ciudad. Abre tu micro de nuevo, Pablito, por favor. Entonces podemos ver que realmente cuando Dios mora en nuestras vidas y nos guía y nos fortalece, no necesitamos quien nos guíe, porque lo tenemos a Él, ¿sí? Él es el que reina en nosotros y nos lleva de la mano, porque Él ya estableció los lineamientos y las reglas que debemos seguir para estar bien. Pero como podemos observar, por pura moda, por seguir la corriente al resto de las naciones, si lo leen, eso que ocurrió hace milenios es muy parecido a lo que está ocurriendo hoy en día. Léanlo nuevamente en un tiempecito. Es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿sí? Es lo que vimos en este periodo y es lo que está sucediendo a nivel global y es lo que estamos replicando nosotros. Entonces, ¿por qué se escogió rey? Por moda, porque el resto de las naciones lo hacían, ¿sí? Oye, pero sí, los hijos de Samuel estaban siendo corruptos, perfecto, pero Dios pudo haberlos cambiado y poner a alguien que ejerciera juicio sobre el pueblo. No quisieron. Algo más justo, no quisieron. Quisieron a alguien que los dominara. Y aún así la advertencia de Dios, ¿cuál fue? Los van a dominar, los van a exprimir, les van a quitar el diezmo, lo mejor que ustedes tenían se lo van a tener que entregar a Él para que Él lo disfrute junto con su equipo, con su gabinete de trabajo, se diría hoy en día. Entonces, y además, muy claro, dice aquí, es el rey que el pueblo escogió. O sea, ni siquiera se tomaron la molestia de decirle a Dios que les escogiera un rey. No, fue la decisión del pueblo escoger rey. Y ahí podemos observar que Dios tampoco se mete en las decisiones que tomamos. Si decidimos mal, ¿qué dice? Déjalos, porque ellos fueron los que decidieron. ¿Sí? Así como me rechazaron a mí, así también te están rechazando. ¿Por qué?
porque quiere decir que las decisiones que se toman están alejadas del consejo de Dios. Simplemente hoy en día, ¿qué gobernante o qué presidente, qué líder toma decisiones consultándole a Dios qué hacer? Entonces, vean si las personas que nos dirigen no consultan a Dios, ni creen en Dios, y mucho menos temen en Él, creen ustedes, y eso es un razonamiento personal, que yo, como ciudadano, que emití mi voto, vean, ¿a quién le estoy emitiendo el voto? A alguien que no confía en Dios. O sea, yo como ciudadano sí creo en Dios, pero el que está al frente no cree en Dios. ¿Qué tipo de decisiones va a tomar? Entonces, todas las decisiones que toman, pues aquí lo estamos leyendo. O sea, Dios de antemano sabe cómo es el ser humano, y aquí está la advertencia y lo que hace cada líder con su nación, con su pueblo, a los que gobierna. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como referencia, aquí para comparar, bueno, aquí buscando, yo quise tener una referencia en la línea de tiempo y bueno, resulta que el libro de Samuel se escribió en el 931 al 722 a.C. y el libro de Isaías se escribió en el 740 al 701 a.C. Para tener una idea de por qué dice unas cosas Isaías y por qué lo dice Samuel también de esa manera. Pero bueno, aquí podemos observar que un rey, como le advirtió Jehová a Samuel, pues realmente nada se parece a un líder. Y esta parte no la pierdan de vista porque ahorita que se den el tiempo de leer lo que es un líder y sus características, van a ver que muy rara vez un rey llega a tener las características de un líder. Porque básicamente un rey impone, más no dirige. Entonces, léanlo, dense la oportunidad de leer esa historia. Ya, era tu teléfono, Gloria. Gloria, no se te oye ahorita, no se oye tu voz ahorita. No sé si estás usando un ventilador o algo así. Puedes quitar el ventilador, no se oye. Es que no se te entiende, Gloria. Nos estás hablando en extraterrestre. Se escucha mucho ruido. Bueno, entonces, y aquí la pregunta, ¿ha cambiado, de esto que Samuel le advirtió al pueblo hebreo, ¿ha cambiado algo a través de los siglos? ¿Cuántas naciones no se han ido a la guerra por capricho y gusto de su rey? Digo, pues es que es muy fácil enojarse con el rey de otro imperio y mandas a tu ejército, ¿no? Pues para eso los tienes. Qué fácil es mandar a la gente que se mate por ti. Entonces, siempre debemos recordar esa advertencia que Dios le dio a Samuel, pero ¿qué creen? También Dios le dio una advertencia a Jeremías. Y lo vemos en Jeremías 17, del 5 al 7. Jeremías 17, del 5 al 7.
Te lo leo. Ajá. El Señor dice, maldito aquel que aparte de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Será como la zarza del desierto que nunca recibe cuidados, que crece entre las piedras en tierra de sal donde nadie vive. Pero bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. Así es. Entonces veamos cuánta razón tiene esta frase. ¿Sí? Entonces, ¿podemos confiar en lo que van a hacer nuestros dirigentes por nosotros? No. Aquí está la advertencia. No confiemos en ellos. ¿En quién debemos confiar únicamente? En el que realmente es soberano sobre todas las cosas. Y ahora bien, entonces, aquí podemos poder entender, ¿es bueno o no es bueno, o es positivo o no es positivo que haya un dirigente? Porque además también está la frase que dice, Dios pone reyes y quita reyes. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva? Hay una frase muy vieja que dice que de Vox Populi, Vox Dei. Adelante, Polita. No es bueno ponerlos nosotros, porque si es como tú lo dijiste, Dios se pone. Entonces, como ellos manejan la casa, no es cierto, no hay bueno que hacer. Entonces, cada quien quiere hacer lo que le dé la gana. Entonces, lo mismo que se doy, que está haciendo tantas cosas, pues es un momento para traer. Pero esto, según lo que no hemos leído, esto no va a mejorar, porque el verdadero gobierno es Jesús, hasta que el gobierno. Entonces, como el hombre no lo ha hecho bien, lo que lo va a hacer es Jesús. Y por eso están los profetas diciendo, pero no había rey, y tiene que haber un rey, y de ahí se encarga todo lo que sí están, porque ellos están en el gobierno. Y como no fue también, y el rey se iba a poner en el gobierno, y el gobierno pero la vida. Entonces, lo que vimos nosotros es una levantó sino todo ese tiempo. Ok, aquí yo les dije desde el inicio, yo no voy a, o sea, no, el objetivo de ese estudio no es decirle, eso es lo correcto, eso es lo incorrecto, estamos analizando todo, ¿sí? Porque no les voy a decir directamente, es malo tener un dirigente, ¿no? Levantémonos, insubordémonos contra, no se trata de eso, ¿sí? No se trata de eso. ¿Por qué? Porque el tema es entender que hay un orden. ¿Sí? Es que tú preguntaste si era bueno o no, pero sí te contesto. Va encaminado A mí me es interesante intervencionar el perdón. Sí, la pregunta fue esa, pero también hay que entender, hay un orden, ¿sí? Ellos como seres humanos van a tomar sus decisiones, pero la advertencia es que nosotros no nos fiemos en ellos, ¿sí? Aunque Vox Populi, Vox Dei, ¿sí? Es una vieja frase en latín que nos enseñaron por ahí en los años de secundaria, que la voz del pueblo es de la voz de Dios, y eso lo usó mucho el pueblo romano, ¿sí? Lo usaron los gobiernos romanos para tomar sus decisiones en base a las necesidades, cultura, costumbre y usos de cada pueblo dominado. Porque yo les decía, bueno, dice Daniel 2, 21 al 22, leanlo.
Daniel 2, 21 al 22. Daniel 2. Dos, 21, 22. Dice, y él cambia tiempos y sazones, remueve reyes y establece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el discernimiento. Y algunos dirán, bueno, si pone reyes y quita reyes, entonces ¿para qué fuimos a votar? ¿No? Les digo, es parte de un proceso, ¿sí? Hay que entender que es parte de un proceso. Yo sí lo quiero entender, que es parte de un proceso que nuestro Dios nos pone, porque sí, efectivamente, Él tiene el poder de poner reyes y quitar reyes, ¿sí? Pero también son parte, yo así lo comprendo, son parte de un entramado, de un proceso que nuestro Dios también ha puesto, ¿sí? Y bueno, todo eso, porque a fin de cuentas, ya hemos leído Apocalipsis, hemos leído Daniel, hemos leído Jeremías, hemos leído y entendemos que se tienen que dar las cosas en determinado tiempo y momento, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, veamos qué dice en 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Y puede ser que a ellos les toque lo que aquí dice en 2 de Timoteo 20, 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Y vean lo que dice 2 de Timoteo 2, 20 al 22. Dice así, ahora bien, en una casa grande no hay solamente vasos de oro y de plata, sino también de madera y barro, y algunos para un propósito honroso, pero otros para un propósito falto de honra. Entonces, de esos vasos que pudiéramos ser nosotros para un propósito honroso, que así nos usa nuestro Dios, no sabemos si a ellos les tocó ser esos vasos de deshonra. Porque quieran o no, estamos en la misma casa, tanto ellos como nosotros. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué propósito los está usando nuestro Dios? ¿Para qué propósito nos está usando a cada uno de nosotros? Y en este caso, yo por eso entendía, bueno, es que tomamos decisión, sí, Dios establece las cosas, sí, porque nuestro Dios establece las cosas para el objetivo que Él establece. ¿Cuál es? No sabemos. Es su casa y Él dispone de sus cosas y de su gente, ¿sí? Y en lo micro, nosotros, en lo individual, también tomamos nuestras decisiones. Y así como yo he analizado y percibido, créanme que nuestras decisiones no afectan el objetivo que nuestro Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque desde el inicio, si vemos Génesis 3 del 12, ¿qué dice Génesis 3, 12?
Y esto ya es algo muy típico que vemos muy seguido. Génesis 3:12 dice: y pasó el hombre a decir: la mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio fruto del árbol, y así es que comí. ¿Qué está pasando ahí con Adán? Se está escudando, se está justificando de sus acciones y no quiere ser responsable de sus acciones. ¿Sí? Y esa lección se nos enseñó desde el inicio. Tenemos que ser responsables nosotros, cada uno de nuestras acciones. Porque además en el 17 le dice: y Adán dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del árbol respecto del cual de ti te di este mandato, no debes comer de él. Maldito está el suelo por tu causa, con dolor comerás su producto todos los días de tu vida. Entonces, el no ser responsable de tus acciones también tiene consecuencias negativas. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que son ambas. ¿Sí? Tenemos que ser responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones, pero siempre confiando y pidiendo la dirección de Dios. ¿Sí? Esto que vemos que se están peleando un bando con el otro, no es de Dios. ¿Sí? Entonces, todo lo que vemos en economía y en política que está fuera de los lineamientos de Dios, no nos enganchemos con eso. No nos enganchemos con eso porque están los vasos que están siendo utilizados para ese propósito. Y dice el texto: si estás limpio, límpiate más. Si estás sucio, ensúciate más. Entonces tú también, nosotros también, ¿para qué propósito queremos ser usados? Entonces, no nos desgarremos las vestiduras ni nos enganchemos con eso. Mejor enfoquémonos en lo productivo, en lo favorable, en el bien común, en el amor al prójimo, en las buenas obras. Adelante, Mari. Pero el rey de este mundo es Satanás. Y entonces Satanás es el que dirige al mundo en sí. Uno como creyente es el que puede en su persona y en su hogar hacer la diferencia. Pero aquí no reina el Señor va a venir después, pero ahorita es el reino de Satanás. Y quien siga y crea en que estas personas van a mejorar al país, están en un error. Y no es porque quiera yo hacer política, pero definitivamente vendieron al país y se nos esperan cosas terribles. Mira, yo lo que te puedo decir es que llevo, desde que me acuerdo, hace 40 años atrás, es la misma situación, solamente cambia el color del partido, pero es lo mismo. ¿Sí? No va a cambiar nada. Entonces, por eso les digo, no se enganchen, porque a fin de cuentas son políticos, piensan como políticos, actúan como políticos, ven sus intereses como políticos y están ahí en la política porque tienen un beneficio de eso. Dice un dicho del mundo, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y entonces tú tienes una juventud, qué bueno, pero los que somos mayores hemos vivido otras épocas mejores que las actuales. Mucho mejores, y si observan el entorno global, no estamos exentos de eso. El planeta entero va por la misma línea. ¿Sí? Y bien lo dijo Maribel, ¿quién está dominando? Pues sí, pero ellos están en lo suyo, ¿sí? En sus planes de dominio.
en sus planes de control, y nosotros en lo nuestro. ¿Sí? Efectivamente, salimos a ejercer nuestro sufragio porque es mandamiento constitucional, pero ya lo demás, aunque nosotros tenemos acceso, ¿sí? Podemos mandar cartas y se nos puede escuchar, puede ser atendidas nuestras demandas y quejas por escrito, sabiéndolas dirigir correctamente para que lleguen a la persona adecuada, en el puesto adecuado. Pero estamos viendo la advertencia en Samuel, estamos viendo la advertencia en Isaías, y no ha cambiado en siglos. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, confiemos en nuestro Dios, y Él es el que nos tiene que fortalecer, nos tiene que proteger, Él por su infinita misericordia nos guía, nos fortalece, nos da protección. Jehová está con ustedes. Polita, te escuchamos en